Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado rondando en la mente de muchos fans y que ha generado un sinfín de especulaciones. Vamos a sumergirnos en un reencuentro que, si el título no lo dice todo, fue cuanto menos incómodo. Sí, amigos, hoy vamos a hablar del incómodo reencuentro de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Si eres fanático de sus proyectos, de su química en pantalla, o simplemente te encanta el chismecito del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale clic a ese botoncito rojo que ves ahí abajo, y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones al instante. Nos ayudaría muchísimo. Como les decía, vamos a desgranar este encuentro que aparentemente dejó a más de uno con la boca abierta. Sabemos que Mert y Afra construyeron una conexión increíble en pantalla, una química que traspasó la ficción y que hizo que los fans soñaran con que esa magia continuara en la vida real. Sus personajes en Yalan se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y la anticipación por verlos juntos nuevamente, ya sea en nuevos proyectos o simplemente en algún evento, era altísima. Sin embargo, la vida real a menudo tiene sus propios giros inesperados, y parece que el reencuentro que analizaremos hoy no fue precisamente una reunión de viejos amigos celebrando éxitos pasados. Ahora bien, ¿a qué nos referimos exactamente con incómodo? Esto es clave para entender la dinámica que vamos a explorar. En el mundo de las celebridades, los reencuentros pueden ser de muchas formas: amistosos, profesionales, sorpresivos, o sí, incómodos. Un reencuentro incómodo puede surgir por diversas razones: tensiones no resueltas, diferencias profesionales, o simplemente una dinámica que ya no fluye como antes. Y en el caso de Mert y Afra, hay un contexto importante que considerar. Recordemos que aunque su relación en pantalla era explosiva, su vida privada siempre ha sido objeto de un escrutinio intenso. Han circulado rumores, y aunque nunca confirmaron públicamente una relación romántica, la fuerte conexión que proyectaban generó muchas expectativas y, por ende, también mucha presión. El incidente que marcó este incómodo reencuentro ocurrió, según se reporta, durante un evento de moda de una reconocida marca. Ambos fueron invitados, y la idea de verlos compartir el mismo espacio después de un tiempo generó expectación. Las cámaras estaban listas, los fans atentos, y la pregunta era, ¿cómo se comportarían? Los reportes y las imágenes que circularon en redes sociales y medios de comunicación no fueron lo que muchos esperaban. Se les vio interactuar de manera distante, casi formal. Los gestos, las miradas, la poca conversación visible, todo indicaba que la fluidez que solíamos ver en ellos había desaparecido. No hubo abrazos efusivos, ni risas compartidas que evocaran la complicidad de sus personajes. En lugar de eso, parecieron mantener una distancia prudencial, intercambiando algunas palabras breves y enfocándose en sus propias interacciones con otros invitados y con los medios presentes. Esto, para los fans, fue un golpe. Después de invertir tanto tiempo y emoción en su conexión en pantalla, verlos así, distantes, generó una sensación de decepción, pero también, como decíamos, incomodidad. Parecía que estaban cumpliendo con una formalidad, saludándose por cortesía, pero sin la calidez o la familiaridad que antes se percibía. Las redes sociales explotaron con comentarios. Algunos defendían a los actores, diciendo que es normal que la vida privada sea diferente a la profesional y que cada uno tiene derecho a su espacio. Otros, sin embargo, interpretaban este comportamiento como una señal de que las cosas entre ellos no estaban bien, o que quizás había habido algún tipo de distanciamiento o desacuerdo que ahora se hacía evidente. Es importante también mencionar el papel de los medios y de los fans en estas situaciones. Cuando dos figuras tan populares comparten una química tan fuerte, la expectativa pública se dispara. Cualquier señal, por mínima que sea, de distancia o frialdad puede ser magnificada y convertida en un gran titular. En este caso, el título de incómodo reencuentro fue casi instantáneo, reflejando la percepción general de lo que se había visto. ¿Qué podría explicar esta incomodidad? Como mencioné, las razones son muchas y en su mayoría especulativas. Podría ser que, tras la intensidad de grabar juntos, hayan decidido mantener una distancia profesional para evitar malentendidos o presiones externas. Tal vez las complejas dinámicas de la fama y las relaciones en el ojo público los han llevado a ser más cautelosos. O quizás simplemente la vida.
Ha seguido su curso y la conexión que compartieron en el set no se tradujo en una amistad profunda en la vida real, lo cual, seamos honestos, es muy común en la industria del entretenimiento. No todos los compañeros de elenco terminan siendo amigos íntimos, por muy bien que funcionen en pantalla. Además, el hecho de que ambos hayan continuado con sus carreras, con proyectos individuales y presumiblemente con sus vidas personales, significa que sus caminos se han separado naturalmente. El reencuentro en este evento fue una coincidencia, un momento en el que sus trayectorias se cruzaron de nuevo bajo los focos. Y en esos momentos, la presión por mantener una imagen pública puede ser abrumadora. Es posible que ambos estuvieran conscientes de las cámaras, de las expectativas, y optaran por un comportamiento más reservado para evitar cualquier tipo de controversia o mala interpretación. Analicemos un poco más de cerca las imágenes y los vídeos que circularon. En muchas de ellas se les ve intercambiando miradas breves, quizás un saludo rápido, un hola, ¿cómo estás?, dicho de manera protocolaria. Las sonrisas que se percibían a veces parecían forzadas, o quizás solo eran gestos de cortesía. Lo que para algunos podría ser una interacción normal entre dos personas que se conocen pero no son íntimas, para los fans de Mert y Afra, que los habían visto entregarse a personajes con una pasión desbordante, resultaba chocante. La ausencia de esa chispa, de esa naturalidad, era palpable. Este tipo de situaciones nos recuerdan que las estrellas de cine y televisión son personas reales, con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias complejidades. Aunque amamos verlos dar vida a personajes cautivadores, es importante recordar que lo que ocurre en pantalla es ficción. Y lo que ocurre fuera de ella es su realidad, una realidad que a menudo preferimos mantener privada. Sin embargo, para un canal como el nuestro, que se dedica a explorar el mundo del entretenimiento y las historias que lo rodean, este reencuentro se convierte en un tema fascinante. Nos permite reflexionar sobre las dinámicas de la fama, la relación entre los actores y sus fans, y cómo las expectativas del público pueden influir en la percepción de las interacciones personales. Por otro lado, también hay que ser justos. Es fácil juzgar o especular basándonos en un par de vídeos o en algunos reportes. No sabemos realmente qué pudo haber pasado entre ellos, o qué sentimientos pueden existir. Podría ser que esta incomodidad sea temporal, una simple etapa. O quizás, como mencioné, es simplemente la evolución natural de una relación profesional que ha llegado a su fin. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este incómodo reencuentro de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu se ha convertido en un tema candente, generando debate y manteniendo viva la curiosidad de los fans. Nos deja pensando en las líneas borrosas entre la vida pública y la privada, y en cómo las conexiones que forjamos en la ficción a veces no se trasladan a la realidad de la misma manera. Entonces, para recapitular, hemos explorado el reciente reencuentro entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, un evento que, según los reportes y la percepción de muchos, fue percibido como incómodo. Hemos hablado de la intensa química que mostraron en pantalla y cómo esta generó grandes expectativas entre los fans. Analizamos las posibles razones detrás de esta aparente incomodidad, desde la presión de la fama hasta la simple evolución natural de las relaciones. Y reflexionado sobre cómo la interpretación del público y de los medios puede magnificar este tipo de situaciones. Ha sido un viaje interesante a través de este tema, ¿verdad? Espero que les haya gustado este análisis y que les haya dado una perspectiva más clara, o al menos les haya entretenido, sobre este peculiar reencuentro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Su atención y su tiempo son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue realmente incómodo? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿O simplemente creen que es una situación normal en el mundo del espectáculo? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Si aún no están suscritos, es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribir y activando la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Mert y Afra, o que simplemente disfruten de estos temas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.